como máximo objetivo el conformar una familia, el tener hijos. Bueno, después viene lo otro más material todavía, ¿no? Tener los beneficios materiales, acrecentando nuestras pertenencias tal vez, mejorando las condiciones externas, pero lo que no varía mucho es ese amor que está en nuestro corazón tratando de expandirse y tratando de alcanzar el infinito, porque no dejamos que se exprese hacia ese rumbo, ¿no? Que tome ese rumbo, que tome esa dimensión, porque lo limitamos hasta donde nos conviene. Entonces, siempre estamos fragmentando a la humanidad en pequeños grupos que podemos llamar en todo caso familiares o individuos que hasta no conformar una familia porque tal vez no es su tiempo, porque tal vez no es su voluntad, conservan ese amor como propio, ¿no? El amor propio, y lo manejan y lo administran a conveniencia. Entonces todo eso fracciona, fragmenta, pero todo eso tiene que ver con que para llevar la vida hacia adelante aceptamos lo que nos impone la sociedad, lo que nos transmite o lo que estamos viendo, que es el ejemplo que nos rodea. Entonces, si ese ejemplo es el que nos rodea, no quiere decir que es el único que tenemos para aceptar o para tomar. Si yo pienso con el corazón, pienso con amor. No estoy pensando con el amor conveniente, hablo del amor propio. La mente está más relacionada a este amor propio, ¿no? Entonces, si pienso con el corazón, pienso con amor. Si siento con la mente, siento de alguna manera más limitada y no a ver, más limitada en cuanto a que no me apego a esas expresiones emocionales como muchas veces pasa cuando lo hacemos más en relación a lo bajo del mundo astral con el que estamos todos vinculados y relacionados desde lo emocional. Entonces, es simbólico el hablar del amor del corazón, porque claro, en lo concreto, si lo vemos desde meramente lo científico, el corazón bombea sangre y no tiene otra función. Ahora, entendamos y tratemos de observar, y la ciencia creo que no puede refutar el hecho de que eh, el cuerpo en líneas generales y mayormente se mueve, se desarrolla y responde a los impulsos, a la actividad mental. Pero puede que el cerebro quede sin actividad, pero el corazón sigue latiendo. Esto la ciencia lo sabe, ha pasado, ¿no? Hay muerte cerebral, sin embargo el corazón mantiene viva a la persona. Entonces el corazón no está afectado por el cerebro, no está conducido por el cerebro. Hay una vida superior, de esto que en realidad hablamos siempre. Hay una vida más esencial, más sutil, invisible para la ciencia, que es la que sostiene vivo a ese corazón, ¿no? Es lo primero que se empieza, si se quiere, a formar cuando el origen de la vida, porque tiene que correr la sangre, tiene que correr toda esa vida por todo ese organismo que se va desarrollando, que va creciendo. Entonces, la mente no vive sin el corazón. Entonces, esto que yo estoy hablando es como ir tomando conciencia de lo que es el origen y de lo que desde el origen ha permanecido inalterable, que es que el corazón tiene que expresar a través de la mente y plasmar en la forma, plasmar en ese pensamiento en obras y en hechos, pero no de manera desequilibrada a través de la emoción ni a través de los actos. Entonces, para encontrar ese equilibrio nos encontramos con la mente que está limitada, la mente está limitada para excederse, si se quiere, en el sentir, ¿no? Entonces, como que la mente siente de una manera más limitada. Limitada no quiere decir que sea
escasa en el sentimiento, ¿no? Porque el corazón, ella está limitada en condiciones, no tiene la posibilidad de desbordarse para sentir. En cambio, el corazón, que sí está vinculado al amor, lo puede hacer. Pero tenemos el corazón físico que bombea sangre, pero tenemos también el corazón, si se quiere, espiritual, ese chakra cardíaco que bombea amor, ¿no? que irradia ese amor en forma de pensamiento. Ese amor necesita, para poder llegar de la manera pura que está gestionado, que haya pureza en el propio corazón y que no haya espacios en donde el amor egoísta esté teniendo actividad, porque entonces ahí es en donde se genera confusión o se contamina lo puro. Es decir, los mercaderes que hablábamos en otros momentos, que Jesús corrió del templo, los egos comerciando y buscando de sus intereses y de defender sus intereses. Están vendiendo productos a los fieles para vivir ellos y subsistir, y de alguna manera también sostener todo ese comercio, su existencia y las necesidades de aquellas personas y creencias que pensaron o pensaban o siguen pensando que agradan a los dioses ofreciéndole cosas materiales. Entonces, todo esto que estoy hablando tiene que ver con los egos. Subsisten, existen a partir de que los vivimos alimentando y que de alguna manera obtienen, sienten y se nos confunde a veces con amor porque están en el corazón contaminando. En el corazón también digo más cercano a lo espiritual, pero vinculado con lo espiritual, mejor dicho, pero más cercano a lo material, es decir, al amor limitado. Entonces, bueno, no quiero complicarlo mucho más porque estamos hablando desde lo físico conocido, material, el corazón, el cerebro, y tratando de que podamos entender el vínculo que tiene con el aspecto esencial, ¿no?, espiritual de esos órganos y la energía que se genera, que se mueve, que se activa a partir de que viene de la fuente, del creador, y se expresa a través de ese chakra cardíaco, del coronario, ¿no es cierto?, en la cabeza, bueno, la voluntad superior, la sabiduría. Entonces, la sabiduría debe ser expresada con amor. Es sabio aquel que lo gobierna el amor, que busca de llegar con ese amor de manera justa a toda vida y así la vive, así la observa y así la trata. Cuando entramos en la mente que es especuladora, la mente que mueve el cerebro, ¿no?, que está más vinculada con el ego, aparecen los intereses propios, personales y fraccionados, limitados, que nosotros podemos manejar y administrar. Podemos dejar de hacerlo, no estamos obligados porque siempre así se hizo y porque nadie ha propuesto otra cosa, ¿no? Podemos hacer la experiencia de ver con el corazón. A ver, lo hacemos de hecho, ¿no? Cuando uno tiene una persona que ama, aunque sea que la ama como no ama a nadie más, uno dice sentir con el corazón que la ama, ¿no? Te amo con todo mi corazón. Entonces, el corazón es el que está vinculado a ese amor, pero a su vez, en la misma expresión queda claro que a esa persona nosotros separamos y fraccionamos. Entonces, no está mal amar. El problema es que nosotros limitamos al amor a una persona, a una familia. Es decir, siempre muy limitado y nunca va, es decir, nunca no, pero normalmente o mayormente no va mucho más allá de esto, ¿no? De la familia, cuando mucho. Algunas personas van más allá, pero son muy pocas, contadas. La otra vez hablábamos que
lo difícil que es encontrar buenas noticias, pero el amor en nuestra vida que no son una buena noticia para la sociedad que busca, parece, malas noticias para lamentarse, para justificar sus dolores y para tener a quien responsabilizar por lo que están padeciendo. Todo eso está más vinculado con la mente que administra el ego, ¿no? Gracias, Daniel. Recordamos a la audiencia que si por alguna plataforma no nos pudieron escuchar, que estamos al tanto de que hubo algunos problemas y ahora sí pueden hacerlo. El programa después lo vamos a subir, así que pueden acceder a él para, ya sea por YouTube o Facebook, para poder escucharlo. Bueno, hecha esa aclaración, continuamos. Daniel, hay otra pregunta que dice así: cuando digo no al deseo, al tiempo aparece este potenciado. ¿Cómo debo tratarlo para quitarle fuerza? Y en realidad no es decirle no al deseo, hay que entenderlo, es decir, ¿qué es lo que deseo? Hay que, hay que encontrar sabiduría en cada acción, ¿no? Y hay que obrar con sabiduría a cada paso, en cada situación. Entonces, el desear no está mal, entonces no se trata de decirle no al deseo, porque, a ver, yo puedo desear que todas las personas vivan en paz o encuentren o conquisten o dejen entrar en su corazón la luz divina, es un deseo. Eso no está mal. El problema está en que yo me ate al deseo y que ese deseo de alguna manera vaya lavándome el cerebro y me lleve a creer que tiene que ser y que para que pueda llegar a ser yo tengo que tomar intervención y empiezo a querer modificar las cosas para conseguir lo que yo deseo. Y entonces ya comienzo a invadir lo que es el libre albedrío, ¿no? Entonces me ato al deseo. El problema está que no todo lo que deseamos es verdaderamente que haya luz en el mundo. A veces deseamos cosas que traen oscuridad a nuestra vida. Muchas veces no nos damos cuenta, porque pensamos que como es algo que nos beneficia, no nos va a hacer mal, pero sabemos distinguir qué beneficia a nosotros o quién obtiene el beneficio, porque como digo, somos todos hijos de Dios, pero también dentro nuestro está el egoísmo. Entonces, ¿quién se beneficia con lo que deseo? ¿O quién se beneficia al obtener lo deseado? ¿Quién es en verdad que está deseando? Entonces, mi pereza desea el sillón más cómodo para poder echarse ahí a observar la vida como marcha sola sin que yo tenga que intervenir y disfruto de eso. Es decir, la pereza. Entonces yo desearía poder tener ese sillón, digo, ¿no? Pero cuando digo yo desearía, por ahí no distinguí que es la pereza que quiere sentarse a descansar y de esa manera limitarme mi crecimiento, en mi avance, en mi desarrollo. Entonces, cada ego tiene sus deseos. El ser tiene deseos también. El ser, todo ser, desea alcanzar la luz. Pero Dios sabe que para alcanzar la luz tenemos que ir tomando conciencia a cada paso del camino por el que vamos transitando, de la realidad que estamos viviendo, de hacia dónde vamos y de dónde venimos. Porque nada hay que olvidar, todo hay que registrar, de todo hay que aprender. Y todo lo que vamos aprendiendo nos sirve para poder distinguir de manera más clara lo que está por venir. Entonces, no es decirle no al deseo, sino que es entender qué es lo que deseo y cuál es el sentido verdaderamente, ¿no? Para que teniéndolo en claro, vuelvo a usar el mismo ejemplo que ponía recién, deseo el sillón más cómodo para poder sentarme ahí a ver el mundo y mi entorno sin tener que moverme y que sea
tan cómodo que no haga falta tener que moverme ni reacomodarme, ¿no? Entonces, al extremo de lo perezoso. Pero si yo pienso en eso que estoy deseando, me doy cuenta de a qué me conduce. Si yo veo también ese aspecto, si yo tan solo pienso en función de lo que deseo, voy a hacer el esfuerzo que haya que hacer para poder alcanzarlo, ¿no? Pero si yo analizo que lo puedo tener, pero al tenerlo también me va a conducir a la inacción, a la pereza de ver cómo todo se desenvuelve alrededor mío sin yo tomar parte para poder ayudar en todo ese desarrollo. Entonces, a ver, tomemos como base que el Padre dice que está llevando adelante una gran obra, ¿no? Esto lo habrán escuchado muchos. Estoy llevando adelante una gran obra, pero para poder llevarla adelante necesito de todos mis hijos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que formar parte de esa gran obra de una manera consciente y voluntaria. Tenemos libre albedrío, pero si queremos cooperar con esa gran obra, no es una gran obra para el ego, es una gran obra para todos. No es solo una gran obra por el tamaño que tiene, es una gran obra por la pureza, ¿no? De donde hay que llevarla. Y es cada vez más pura en la medida que cada obrero sea más puro en sí. Y parte de esa pureza la vamos encontrando, por ejemplo, en la medida que de tantas cosas que podemos desear, vamos entendiendo cuáles verdaderamente están en sintonía con los objetivos del espíritu, del bien común, ¿no? Entonces, Dios también tiene deseos. Dios desea que todos vivamos en su amor, pero Él no está atado a esto de manera que quiera modificar o tomar intervención condicionando a sus hijos a que hagan lo que Él quiere, porque el estar atados al deseo nos lleva a manipular las situaciones para conseguir lo deseado. Cuando uno ve que el deseo que tenemos nos ata, que el deseo que tenemos nos lleva a situaciones que llegamos por nuestra debilidad, es que tenemos que saber verlo con tiempo. Entonces, yo sé, por ponerles un ejemplo, yo vivo aquí en el campo y sé que me encanta caminar descalzo por el césped, ¿no? Vivo en el campo, yo tengo esa posibilidad. Y desearía poder hacerlo. Y de hecho, puedo hacerlo, ¿no? ¿Qué me lo impide? Pero claro, la inteligencia, la experiencia, lo que he vivido a lo largo de años, me ha mostrado que parte es decir, no vivo solo dentro de lo que es este terreno por el que pago impuestos, sino que es parte de la naturaleza, no es mi propiedad. Y, por ejemplo, estoy rodeado de nidos de loros. Les pongo ejemplos concretos, ¿no? Y los loros viven armando sus nidos con pinches. Entonces tengo el parque lleno de pinches. Si yo me dejara llevar por el deseo, me sentiría bien porque puedo cumplir con lo que deseo, pero sé que podría salir lastimado. Entonces, hay cosas que más allá de que las deseo, tengo que utilizar mi inteligencia y saber que, bueno, aunque me gustaría, sé que hay lugares por donde no puedo transitar descalzo como quisiera. A ver, no sé si les sirve la idea o ese gráfico, ¿no? Es decir, hay cosas que podemos desear, pero también podemos llegar a ver a través de la experiencia que tuvimos, de la situación que estamos viviendo, usando un sentido común, que no son posibles o que no son convenientes o que no son buenas o productivas. Entonces, vamos distinguiendo de a poco, no es tan difícil. La diferencia que hay entre los deseos que tiene el ego, que nos conduce a buscar cosas que tan solo nos benefician a nosotros, nos satisfacen, nos placen a nosotros, y
los deseos que tiene el ser, que Dios tiene para nosotros, que es lo mejor. Él quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere que nosotros hagamos lo que Él dice. Él quiere que entendamos por qué dice lo que dice. Pero para entender por qué dice lo que dice, por qué quiere lo que quiere, yo tengo que ir aprendiendo de cada experiencia que estoy viviendo. Entonces, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tengamos una vida ordenada. Pero para poder llegar a ir entendiendo el significado de esa frase cada vez con más profundidad, lo vamos a ir haciendo en la medida que tomemos conciencia que hemos dedicado parte de nuestra vida al mundo del César y parte de nuestra vida al mundo de Dios. Entonces, gracias a haber dedicado parte de nuestra vida a ambos mundos, es que podemos ir por la experiencia personal aprendiendo qué es lo más conveniente para el ser que somos. Podemos en el mundo del César ambicionar y desear muchas cosas materiales que en este mundo pueden parecer importantes y traer beneficios, sobre todo a los egos agregados a nuestra personalidad. Pero nada de todo eso, por más no sé, innovador que sea o en número de importancia que tenga, nos lo vamos a llevar. Y todo lo que nos vamos a llevar es lo que entendamos y podamos conectarnos o religarnos, es decir, la religión, con amor, ¿no? A través del amor. Entonces, todo eso formará parte de los tesoros de la riqueza del ser. Pero para llegar a esa realidad, tenemos que entender cada cosa que pasa por nosotros. Entonces, el deseo no es negarlo, sino entenderlo, porque está ahí por un sentido. Es decir, en algún lugar se está generando. Hay algo dentro nuestro, hay algún ego dentro nuestro, hay alguna fuente dentro nuestro que permite que se exprese, que llegue a nuestro campo de visión, de percepción, el deseo. Pero entonces entendamos qué es lo que deseamos, porque si no va a pasar lo que justamente dicen en la pregunta. Si yo me niego al deseo, luego viene con más fuerza, porque imagínense que el ego quiere comer, y entonces lo que él desea es consumir lo que a él lo alimenta. Entonces, es eso que yo veo como deseo. El sillón cómodo, eso va a alimentar a la pereza. Entonces, si yo le doy eso que él quiere, él va a obtener va a tener su objetivo, va a alcanzarlo y de esa manera se va a fortalecer. Y si yo no lo identifico como un ego y me identifico como el que genera el pensamiento y el que lo desea, lo estoy ignorando. Si yo lo estoy ignorando, él vive en la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Y mi ignorancia. Es decir, lo ignoro, ¿no? Se mueve en la oscuridad y yo me identifico como si fuese él. No lo identifico a él. Si yo empiezo a pensar, como digo, y a ver los orígenes, si lo identifico, le puedo poner un límite a través del entendimiento. Porque si las personas hicieran lo que yo digo, estarían siendo ciegos, ¿no? Y si yo permitiera o incentivara que hagan lo que yo digo, si yo exigiera que hagan lo que yo digo, cumpliríamos esto que Jesús decía, ¿no? Un ciego guía de ciegos. La cuestión es que hay que ver, y para ver hay que entender, eso es ver. Entonces, escuchemos, abramos el corazón, entendamos y hagamos lo que entendemos, jamás lo que nos dicen. Entonces, jamás evitemos el trabajo, jamás hagamos a un lado a la tentación. Entendamos nuestra debilidad. Entonces, hacer a un lado la tentación, quiero explicar esto, no estoy diciendo jamás desatendamos la tentación, no lo estoy hablando desde caigamos cuando se presenta, sino que entendamos dónde está la debilidad en nosotros, que se ve tentado por aquello que ante nosotros se encuentra, ¿no? Entonces, no es la fuerza de la tentación, es la debilidad nuestra. Siempre estar viendo eso en nuestro interior. Un deseo que se presenta es un problema tal vez, o una deuda pendiente, un aprendizaje que se aproxima a nosotros. Y tenemos que ver de dónde se origina, cuál es el sentido, ver la lógica. Si yo alcanzo esto que deseo, ¿qué es lo que obtendría?
Entonces, ver todo, ver la verdad os hará libres, ¿no? Dijo Jesús. Y esto es así. La verdad es comprender todo lo que pasa en nuestro interior. ¿Por qué deseo lo que deseo? Y fijémonos que está mucho más presente a la hora del deseo el ego que el espíritu. Porque normalmente los deseos no son de paz para todos los hombres, de amor en el corazón de todos, de que la luz y la bienaventuranza los alcance a todos en su vida y podamos vivir justamente y de manera equilibrada. No suelen ser esos los deseos, que son los deseos tal vez del espíritu, para los cuales cada uno de nosotros, más allá de que los deseemos, yo los deseo, pero para poder que se convierta en una realidad, tengo que alcanzarlo. Pero yo tengo que alcanzar la parte que está a mi alcance. Yo no puedo llevarle la paz al mundo si yo no la encuentro primero. Entonces, ¿cómo llevo yo paz al mundo? Conquistándola. Entonces, donde quiera que me encuentro, la transmito. Así llevo paz al mundo. Pero llevar paz al mundo no es cambiar el mundo, ¿no? Entonces, digo, distingamos cuáles son esos deseos, entendámoslo, no los neguemos, no nos cerremos a ellos, porque si no, como les decía antes, es un ego que quiere alimentarse a través de ese deseo, tal vez, porque puede ser el ser en realidad también, como digo, también desea. Si distinguimos que es el ego, él quiere alimentarse. Si nosotros no lo distinguimos, puede llegar a alimentarse. A lo mejor, sin distinguir, nosotros les decimos no, pero a lo mejor es una necesidad del ser, tal vez, y no le estamos atendiendo, que requeriría de un esfuerzo, de un trabajo, de voluntad, para poder alcanzar lo que el ser desea. Entonces, tenemos que distinguir de dónde viene todo esto. Si es un deseo del ego y yo le brindo lo que el ego desea, porque me lanzo en búsqueda para alcanzar lo que deseo, lo alimento. Si yo le digo que no, como es el caso de la pregunta, le digo que no al deseo, ¿no? Y lo censuro y no lo atiendo, el ego se queda con hambre. Y si se queda con hambre, va a pasar un tiempo padeciendo ese hambre, hasta que en un momento va a volver a surgir y a aparecer con más fuerza buscando el alimento, porque pasa días o tiempos sin alimentarse. Entonces ahí aparece, como dice la pregunta, ¿no? El deseo con más fuerza, pero porque ha sido ignorado. Entonces es nuestro hijo, es decir, el ego, ¿no? Nosotros le dimos forma, le dimos vida, los cuidamos, los sobreprotegemos, nos vive distrayendo, lo alimentamos y tenemos que atenderlo. Y si no le damos de comer cuando pide alimento, al rato empieza a gritar, a patalear, a rezongar, a reclamar con otro tipo de fuerzas lo que desea, ¿no? Entonces nos comienza a conquistar y a gobernar el cuerpo. Empezamos a sentir en el cuerpo muchas veces de esta presencia del deseo y lo que sentimos está en sintonía con ese deseo en cuanto a que se hace tan fuerte y a ver cómo lo sentimos en el cuerpo, que pensamos que verdaderamente es una necesidad, porque ya el cuerpo me lo está demandando, ¿no? Me lo está exigiendo. Es un poco complejo entendernos, pero lo podemos ir haciendo en la medida que, como dije desde un principio, en lugar de estar diciéndole no al deseo, buscamos de entender por qué está, de dónde viene, ¿no? Porque si vemos que hay un hueco abierto en nuestra alma por donde ese deseo aparece con cierta frecuencia y encontramos dónde está ese hueco y entendemos que nada de lo que de ahí sale o emerge o brota verdaderamente es luminoso, es positivo o es necesario, habiendo seguido y llegado hasta ese lugar, seguido ese camino que recorre el deseo, vamos a ir a tapar ese hueco para que no aparezca más esto en nuestra vida. Pero hay que entenderlo, hay que recorrer ese camino, ¿no? Si la verdad os hará libre. La luz disipa la oscuridad. O sea, la luz es el conocimiento. La verdad es todo lo que vivimos y hay en nosotros. Pero
No conoceremos la verdad del origen del deseo si no vamos a ver y a buscar la fuente. Y si no lo atendemos, no estamos buscando la fuente. Entonces ese deseo sigue viviendo. Quien origina el deseo, quien desea en verdad, sigue existiendo, tiene la inteligencia, propósito, ¿no? El ego, todo lo que ha desarrollado con el tiempo, y en algún otro momento, por otro lugar, volverá con más fuerza, porque cuanto más hambre tiene, más violento, si se quiere, se pone para conseguir sus objetivos. Entonces, cuando nosotros lo entendemos, es mucho más fácil ponerle límites, porque simplemente tenemos la claridad y decir, no, esto no se hace, no corresponde, y entonces eh, así dispongo que tiene que ser. Y así yo, de alguna forma, me manifiesto, desde mi entendimiento. Pero cuando está todo en la oscuridad, es en la duda e incertidumbre, no sabemos de dónde viene, si es bueno, si es malo, si es mío, si es irradiado desde el exterior, si tiene que ver con mi entorno. Entonces, bueno, para entenderlo y para erradicarlo un día, cuando ese deseo nos tenga atados y no nos permita ver la realidad o vivir el presente en armonía, hay que entenderlo, hay que estudiarlo, hay que encontrar sus fuentes, ¿no? Solemos ver, como siempre digo, del bosque todo lo que hay del nivel de la tierra para arriba. No vemos lo que hay de la tierra para abajo. Pero lo que sustenta todo eso que vemos es lo que no es visible. Entonces, para poder llegar a erradicarlo desde la raíz, hay que encaminarse hacia la raíz. Y para llegar a la raíz, no es tan simple como desde el sillón cómodo ver el bosque, sino que hay que moverse del sillón y tomar una pala y empezar a escarbar buscando las raíces. Entonces hay que ir hasta ahí, hay que entenderlo, ¿no? Empezando con un simple deseo, vamos conociendo todo lo que tienen en común con todos los demás. Porque aunque lo que estamos viendo de la selva sean tanta diversidad, tantas especies, ¿no? Especies y subespecies dentro de ese reino, todas tienen en común la raíz. Entonces, cuando entendemos a uno, vamos comprendiendo con mucha más facilidad el resto. Cuando entendemos cómo se nutren, cómo se alimentan, hay muchas cosas en común, aunque su expresión física, visible para nuestros ojos, sea a veces tan diferente la una de la otra, pero en esencia se nutren de la misma tierra, ¿no? Entonces, todo ego vive del ser que somos, no vive por Dios, porque Dios es amor, y es amor universal, no es un amor egoísta. Entonces Él no nutre el amor egoísta en nosotros. El amor egoísta existe en nosotros porque nosotros no lo abandonamos, como decía desde un principio, ¿no? Nos quedamos en eso que parece ser que es lo que hay que alcanzar y que todos alcanzan y no vamos más allá. Daniel, la pregunta fue corta, pero fue una buena respuesta. Siento que pudo echar luz en un montón de cosas que uno viene o tiene media desordenadas en la cabeza. Hay otra pregunta que surgía en relación a esto, que yo de chico vengo escuchando, y supongo que la mayoría le pasa igual, de que nunca tenemos que renunciar a nuestros sueños, hay que luchar por nuestros sueños. Y muchas personas podemos interpretar esto como que tal vez nos tocó un trabajo que no es el que deseamos o el que soñamos porque no tuvimos la oportunidad, y tal vez viven infeliz toda la vida porque ese sueño, por más que estén luchando, no lo alcanzan. Esto, ¿cómo lo podemos? Porque me parece que es un buen mensaje luchar por los sueños, pero me parece que a la hora de aplicarlo no es, por lo menos en el ejemplo que cité, no se lo termina de entender bien. Para mí sería más importante luchar por los ideales
del ser, ¿no? Más que por un sueño. Porque justamente los sueños nosotros decimos que se dan a la hora de dormir, es decir, cuando estamos dormidos soñamos, cuando estamos despiertos vivimos y debemos de vivir a conciencia, registrar cada momento, cada situación, intervenir, tomar intervención en la vida de manera inteligente, productiva, creadora. Todo esto dependerá de que si viene del ser o si viene de nuestro egoísmo, pero crearme un sueño hoy es muy fácil, mucho más fácil y, a ver, está mucho más enriquecido que antes los sueños, gracias, si se quiere también, al mundo comunicado que tenemos hoy, ¿no? Este mundo conectado, en donde vivimos viendo cosas que jamás tuvimos ni siquiera cerca, pero se las presenta de tal manera que terminamos deseando poder alcanzarla o se convierte en un sueño para nosotros el poder alcanzarla y a veces nos empecinamos en hacerlo y dedicamos nuestra vida y nuestros esfuerzos en alcanzar sueños que en realidad no son los nuestros. Volviendo a esto de la célula dentro del organismo, y a lo mejor si la célula que está en el dedo un día vio de la labor importante que lleva una célula del corazón que está bombeando sangre para que ella en el dedo, si se quiere, tenga vida, esto tiene que ver con